Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes. A ver si me quitan ese eco que tengo aquí dentro del estudio los señores técnicos. Digo que bienvenido, estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y hemos preparado un tema de muchísima actualidad para el día de hoy. Vamos a hablar de las pensiones con nuestros tertulianos y también con la patronal y con los sindicatos. Así que, sin más dilación, presento allá a mi derecha a don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días y encantado de estar aquí de nuevo contigo y con todos los contertulios. Y también a su lado tenemos a don David García, que viene de Santa Cruz de Mudela, la taberna del Moreno, y que además nos había abandonado, debe ser como el desodorante, ya muchos meses. Bueno, siempre es un placer volver, pero a veces los motivos laborales... Es que los autónomos sois así, tenéis que trabajar mucho. Me lo impiden los autónomos. ¿Qué te voy a contar? Uy, cuando hablemos de los autónomos y las pensiones, ¿verdad? Menudo problema es ese. Don Manuel Alarcos, buenos días. Pues nada, viene de hacer una chapuza de fontanería porque es un hombre tan mañoso que hace de todo. La necesidad obliga. Y el vivir en un barrio popular como que yo vivo más. Entonces... Lo de popular no es por el Partido Popular, ¿verdad? No, eso sí que no. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Buenos días, Julián, un placer, como un placer. siempre. Estamos anonadados por un vídeo que acabamos de ver en las redes, ¿verdad? Sí. Estamos con un impacto tremendo. Me ¿verdad? ha llegado los que son capaces, algunas personas, representantes municipales, cómo defienden. Pero ¿alguien piensa el daño que se hace a una ciudad con esos vídeos? Mucho daño. Bueno, pues también tenemos telemáticamente, y ya doy la bienvenida a don Carlos Marín, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real. Don Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Es un placer coincidir hoy con otro santacruceño. Quiero saludar a todos, pero hombre, muy especialmente a David, que nos conocemos bien. Bienvenido también. Y también tenemos por parte de los sindicatos a doña Alfonsi Álvarez, que es la secretaria general de UGT en la provincia de Ciudad Real. Alfonsi, buenos días. Buenos días. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío siempre. Bien, pues voy a plantear ya el primero de los temas. Insisto, hablamos de pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social está prácticamente vacío. Tiene tan solo 2.000 millones en comparación con los 67.000 millones que tenía en el año 2011. Este ya de por sí ya es un problema. Para paliar esto, en parte, porque evidentemente solo será en parte, y según acuerdo entre sindicatos y gobierno, se incrementará la contribución de la a la seguridad social con un 0,5 puntos para las empresas y 0,1 punto para los trabajadores. Nos dicen, según los estudios, que un sueldo de base mínima de 1.050 euros, en este caso el trabajador aportaría 12,6 euros anuales y el empresario 63 euros al año también, insisto, anuales. ¿Por qué se ha llegado a esta situación y no se ha consensuado también con la patronal, dado que tiene que aportar una parte, la mayor parte, las empresas? ¿Servirá este incremento para paliar el vacío que existe en la seguridad social? ¿O qué papel desempeña, en todo caso, también la Unión Europea en este tema? ¿Tienen garantizadas las pensiones las nuevas generaciones, entre las que están los baby boomers? O, por último, dado que tampoco hay consenso político en este tema, como en tantas y tantas cosas, ¿está condenado este acuerdo a durar lo que dura la legislatura? Bueno, todas estas preguntas las iremos contestando poco a poco a lo largo de esta tertulia. Empezamos con don Manuel Tabas. Pues has hecho la pregunta del millón, porque efectivamente todos estamos de acuerdo que para lograr una seguridad social sostenible se necesita un gran pacto de Estado. Me da lo mismo que se llame el Pacto de Toledo como si es el Pacto de la Fuente Agria. El caso es que debe estar representado el Gobierno, el principal partido de la oposición y otros
los sindicatos y, por supuesto, que los empresarios. ¿Por qué no ha sido posible? Pues esto habría que preguntárselo al Gobierno, porque los empresarios han tenido que salir. Tú bien has dicho, efectivamente, de que se suben las cotizaciones 0,6 puntos. En un primer momento iba a ser 0,4 puntos para los empresarios y 0,2 para los trabajadores. Después, como bien has dicho en la introducción, se ha quedado en 0,5 para los empresarios y 0,1 para los trabajadores. Y tiene narices que los empresarios, que son los que más aportan, como tú bien has dicho aquí, 63 euros anuales, estén fuera de la negociación. Pero no es de esa negociación, porque ten en cuenta que esta subida de cotizaciones es a largo plazo, me lo fío, es decir, va a ser para 2023. Pero a corto plazo, indudablemente, va a haber subidas, pero subidas de impuestos, y no a los ricos, sino a los pobres. Se va a tocar también el IVA, indudablemente se va a tocar el IRPF. Pero es que aquí, en este diálogo social, lo único que se ha aprobado ha sido entre gobierno y sindicatos, pero también se ha sacado ahora de la manga el señor Escrivá, nuestro ministro, una superpensión de la cual ni siquiera han estado presentes los sindicatos. Una superpensión que no tiene mala pinta, porque va a afectar a personas que tienen bajas cotizaciones y también a pequeñas empresas y autónomos. Pero claro, se hace por vía de decreto, no se hace por diálogo social. Y los sindicatos, espero, igual que los empresarios, igual que criticamos la semana pasada que el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma laboral sin consenso con los sindicatos, que en este caso se critique igual que se está aprobando una subida de pensiones sin contar con los empresarios en la primera parte y en la superpensión esta que se han inventado, que no sé al final cómo saldrá, sin empresarios y también sin sindicatos. David García. La verdad que si contestásemos todas las preguntas no terminaríamos de hablar cada uno. Entonces, yo me he hecho dos preguntas antes de contestar esa. ¿Por qué se vació la hucha? En 2008 existe una crisis económica que se destruyó el empleo, bastante empleo, y por lo tanto baja el aporte económico al Estado, y el Estado aún así tiene que seguir pagando las pensiones. Porque hay que recordar que las pensiones no es un regalo, es el aporte que el trabajador durante toda su vida va aportando al Estado para luego tener una jubilación digna. La reforma laboral, que la semana pasada tanto hablabais de Rajoy, creó trabajo precario, eso es impepinable. Por lo tanto, las aportaciones que se hacían al Estado también eran menores, y aún así el Estado tenía que seguir pagando. Más allá de eso, cuando hablamos... En 2011 había 67.000 millones. El Gobierno, en aquella época de Rajoy, tendría que seguir pagando a los pensionistas, y el PIB bajó porque no había el suficiente aporte al Estado. Entonces, es normal que para eso se hizo la hucha, que se cogiera dinero para pagar. Pero siempre teniendo un punto de mira en el que hay que volver a llenarlo, que es lo que está haciendo este Gobierno, volver a empezar a llenarla, por si luego viene una crisis económica en el que tengamos que volver a echar mano de ahí para volver a pagar a los pensionistas. La patronal se ha desmarcado del pacto y rubrica su segundo gran no al Gobierno en el último mes y medio tras el rechazo a apoyar la subida del salario mínimo de 950 a 965 euros para este año. Las fuentes que he contrastado, no es que el Gobierno no haya querido negociar o no haya querido escuchar a la patronal, que se ha desmarcado, legítimo, que no quieran llegar, pero a este Gobierno no se le puede acusar de no querer negociar o no querer hablar con los agentes sociales. Y como bien dijo la ministra de Trabajo, a veces es mejor estar en la mesa de negociación que fuera, porque negociar se hace en la mesa, no por fuera. ¿A qué quiero decir? El presidente de la patronal, Garamendi, cuando se habló algo sobre los indultos de los políticos catalanes, fue enorme la presión que sufrió por parte del ala derecha de la política, cuando hay que recordar que más allá a quien vote es una persona física que puede dar su opinión sobre cualquier aspecto, sobre si hay que subir o no el salario, sobre la política de los políticos catalanes, etcétera. Por lo tanto, creo que la presión desde la derecha que le está metiendo a la patronal es lo que le está llevando a desmarcarse
Y quiero, digamos, contestar solo la primera pregunta. Sí, porque para iremos luego, avanzando. para que podamos ir avanzando. Iremos respecto a avanzando. todas. Damos paso a Carlos Marín, presidente de FECIR. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a había un pacto, que era el Pacto de Toledo, al que estaban adscritos todos los partidos políticos, en el que se garantizaban las pensiones. Se hizo efectivamente una hucha, se tomó dinero de esa hucha de forma incorrecta, bajo mi punto de vista, por una necesidad, porque cuando tú vas a coger dinero de la hucha, tú en tu casa, en tu negocio, en tu restaurante, en tu tienda, cuando vas a coger dinero, tienes que darte cuenta de lo que puede ocurrir cuando coges de tus ahorros. Y es que te puedes quedar sin ellos y cuando apretón, cuando llegue el baby boom, que ha pasado, o sea, que ha llegado ahora, que cuando se jubile la gente de lo del baby boom, pues al final no va a haber dinero en esa hucha para pagar las pensiones. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre cuando se habla de recaudar hay dos opciones. Una, recaudar en volumen, es decir, si tú estás trabajando y yo te quito un 10, un 12, un 15, un 33, como son las cotizaciones, pues te quito un 35, te quito un 38 directamente y se lo quito al trabajador y se lo quito a la empresa y recaudo más, o lo que es lógico, lo que se debe hacer, que es generar más puestos de trabajo, beneficiar a la pyme, a la micropyme, al autónomo y a la gran empresa para que haya más puestos de trabajo, se genere más riqueza y esos trabajadores y esas empresas coticen más porque están ganando más, porque hay más gente trabajando y hay menos gente cobrándole el subsidio porque están trabajando. Esa es la segunda opción. Aquí directamente, pues como este gobierno a nivel nacional no nos quiere, pues directamente ha roto el pacto, el diálogo social. Nosotros tenemos un diálogo social, creo que fluidísimo en la provincia de Ciudad Real, tenemos un diálogo social y una paz social más que fluida todavía y además que con el amparo del gobierno regional a nivel de Castilla-La Mancha, pero a nivel nacional ni la ministra de Trabajo ni algún otro ministro nos quiere. No nos quiere porque somos molestos. Los empresarios, David, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Y tú eres un ejemplo, porque tú eres un autónomo y eres tan empresario como los demás. Y esto no lo he dicho yo, lo dijo Manuel Alarcos el otro día y estoy muy de acuerdo con él. Los empresarios lo que queremos simplemente es generar puestos de trabajo, que nuestra empresa funcione y que el día de mañana pues tengamos más trabajadores, porque eso es engrandecer nuestra empresa. Nosotros queremos contratar, no queremos despedir. Y lo que queremos, cuando yo le explico a mis trabajadores que yo les pago lo que dice el convenio, pero que ellos no cobran lo que a mí me están costando, yo he tenido alguna discusión con algún trabajador mío que le he tenido que enseñar y decir, mira lo que pago yo por ti, mira lo que pagas tú, mira lo que estás pagando tú, mira lo que te hacen pagar a ti. Y yo digo una cosa, ¿no sería mejor que yo tuviera 10 trabajadores más y entre todos pagáramos más porque esos trabajadores rindieran más para la empresa, porque ellos tuvieran su sueldo, porque yo les pudiera proporcionar un sueldo a ellos para que ellos pudieran llevarlo a su casa y no tuvieran que cobrar la prestación? ¿No es mejor recaudar de esa manera y generar riqueza y generar puestos de trabajo que esa voracidad fiscal, que además no va a valer para nada, que se ha subido durante 10 años y apenas va a haber para pagar una parte de esas nuevas pensiones que va a haber por el baby boom que hubo hace los años que ellos estuvieron trabajando, ¿no? Las pensiones son merecidas, por supuestísimo que son merecidas, pero el problema es que tenemos un sistema de pensiones en el que lo que cotizamos hoy sirve para pagar a los que han cotizado ayer. O sea, no te estamos dando el dinero que tú has guardado, no es un fondo de pensiones, un seguro de jubilación, no. Si la pirámide, si resulta que los que estamos cotizando hoy somos mucho menos que los que van a cobrar las pensiones, nuestro sistema de pensiones tiene un problema. Y lo que tenemos que intentar es que haya más cotización y que haya más recaudación. Pero no una voracidad fiscal sobre pymes, micropymes y autónomos, que no estamos hablando en el país de las multinacionales, que nuestra media de empresas tienen 7 trabajadores, y cuesta mucho contratar a un trabajador y cuesta mucho tenerlo y formarlo, y tú tienes 5, 4, 3, 2 trabajadores y si te quitan esos 60 euros al año, 60 más 60 más 60 más 60, pues al final, más la luz, más el agua, más el coste de todas las cosas que está subiendo, pues al final no puedes contratar otro trabajador que no va a cotizar y por el que tú no vas a poder cotizar. Eso es lo que hay, sencillamente. Vamos a ver qué nos dice Alfonsi Álvarez de UGT. Alfonsi, adelante. A ver, yo por contestar un poco a lo que estaba diciendo Carlos, de que el gobierno central no les quiere, creo que es algo que se tenía que plantear antes de decirlo, y mira que tengo muy buena relación con él.
porque creo que este gobierno, en la crisis que hemos sufrido y en esa post-crisis por la pandemia, han tenido las mejores ventajas a lo largo de la historia, sobre todo en el tema de los ERTEs, tema autónomos y subvenciones que han recibido a fondo perdido multitud de empresas alrededor de toda España. Pero como no quiero derivar este debate a un punto de vista ideológico, porque cada uno sabemos dónde estamos, a mí sí me gustaría centrarlo en las cifras, ¿vale? Es cierto que en el año 2011 el fondo de pensiones tenía 66.815 millones de euros. Y en el año 2019 pasó a tener 2.000 millones de euros. Aquí hay gente que ha dicho que este desfalco pues, tenía unas causas. Para mí no hay ninguna causa para tocar la hucha de las pensiones, porque son sagradas, ¿vale? Porque ha habido muchos trabajadores que han tenido que trabajar para que esa hucha se llenara. Entonces, la hucha de las pensiones son sagradas y el dinero para pagar otras cosas se sacan de otros sitios. A lo mejor bajar sueldos o no tener tantas ventajas a la hora de ser político. Pero quiero dar todavía más datos, porque he escuchado a los empresarios decir que esta reforma de las pensiones, este acuerdo entre los sindicatos, va a chocar contra la productividad de las empresas, la viabilidad de las empresas y sobre el empleo. Bueno, pues el acuerdo del 0,6% supone que el empresario tiene que subir 8 céntimos hora a los trabajadores, ¿vale? Esta diferencia es enorme con respecto a los países de máxima producción en nuestro planeta, ¿vale? Pero es más, cuando dicen que las empresas españolas van a perder competitividad, tengo que decirles que las empresas españolas pagan 10 euros menos la hora que la zona euro. 14 euros menos que en Francia y que en Alemania, es decir, un 40% menos. Y pagan menos de 6 euros que en Italia y en Reino Unido, es decir, un 23% menos. Es decir, que las empresas españolas tienen una enorme ventaja competitiva, ¿vale? Y este acuerdo no lo va a romper, ¿vale? Por otro lado, la ventaja de las empresas respecto a los salarios ha aumentado en estos 7 años, ¿sabes? El coste laboral por hora en 7 años ha crecido un 0,1 euro. 0,1 euro de media anual. Y este es uno de los aumentos más bajos de la Unión Europea, ¿vale? En la zona de euro, este coste laboral ha subido 4 veces más. Y en Alemania 6 veces más. En Francia 3 veces más. En Reino Unido 4 veces más. Es decir, que ni los salarios de los trabajadores ni este acuerdo rompen con la competitividad de las empresas, porque estamos con un salario mínimo interprofesional muy por debajo de la zona euro, ¿vale? Y no es la causa de que las empresas no hayan firmado este pacto. La causa son otras. Ha dicho Carlos que podía haber otra opción de que se creara más empleo, pero que es que eso es algo que no es tangible. El gobierno no puede crear el empleo que puede crear y tenemos que utilizar una técnica que sea tangible y que realmente asegure las pensiones. Y como digo, este acuerdo en el que los empresarios no han estado, y para mí es una falta de responsabilidad, ya no jurídica, porque este acuerdo tiene toda la validez jurídica que ahora mismo nuestro sistema no permite, pero sí para mí es una falta de responsabilidad moral, ¿vale? Porque los empresarios son una parte muy importante de nuestra sociedad, son una pata muy importante del diálogo social y creo que tenían que haber estado en este acuerdo como han estado en tantos otros que han sido beneficiosos para nuestra sociedad. Manuel Alarcos. Bueno, pues nada, sobre el tema que nos toca hoy tengo que decir que la Ley de Base de la Seguridad Social se creó en el 1963 con unas cotizaciones por parte de los trabajadores y empresarios gestionadas por el gobierno. Y en cuanto al tema que estamos tratando del fondo de las pensiones, con Zapatero habría 67.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que habiendo 60.000 millones de euros estemos ahora en 2.000, que es una auténtica miseria? Somos muchos los que pensamos, y ya veo que también la patronal también lo piensa, los que pensamos que algo se ha hecho mal. Yo personalmente no es que piense que haya habido ningún político que se haya llevado el dinero a su casa o a paraísos fiscales. No, yo eso no lo pienso. Pero sí tengo motivos para pensar,
y creo que los empresarios también tienen motivos para pensar, y muchos trabajadores tienen motivos para pensar que se han desviado fondos. Esto es como un ayuntamiento. El ayuntamiento se hace anualmente unos presupuestos y luego cada concejalía tiene unos presupuestos para su concejalía propia. Pero el ayuntamiento se controla mucho mejor porque tiene un secretario que, entre otras cosas, se ocupa de esto. Pero en el tema del gobierno, pues parece ser que no es tan fácil controlar esto. Por eso se ha pedido una auditoría. Ayer mismo llegó a un acuerdo el gobierno con Izquierda Republicana, H. Bildu y el PNV y otros partidos más, para hacer el primer bloque de la reforma de las pensiones, porque no hay que olvidar que es una cosa que nos exige Europa, no hay que olvidarlo, hacer el primer bloque y luego, pues, una cosa muy buena que han acordado es hacer una auditoría desde Zapatero hasta ahora, a ver dónde han ido a parar esos 67.000 millones de euros, a ver dónde han ido a parar, y se va a hacer. Hay un compromiso formal que ha arrancado Izquierda Republicana al Gobierno de España y se va a hacer, está por ley. Y lo quieren llevar, no quieren hacer un decreto de ley, sino que lo quieren llevar a las Cortes para ser debatido en las Cortes y que no sea un decreto ley, sino una ley de rango superior. Mariano Rodríguez. Bueno, yo en primer lugar saludar a nuestros contertulios, a Carlos y a Alfonsi, y creo que es importante, sobre todo, la nueva negociación entre sindicatos, entre la patronal y el gobierno. El acuerdo alcanzado esta semana atrás entre el gobierno y los sindicatos, que se formalizaba esta semana, garantiza las pensiones de hoy y las de mañana, reforzando la sostenibilidad del sistema público en las próximas décadas. Un acuerdo sobre el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones que supondrá una cotización adicional, como ha dicho Carlos, de 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década, que garantiza la jubilación de la numerosa generación de lo que llamamos ahora mismo los del baby boom. Se trata de una ley que certifica que las pensiones suban con el IPC y un 3% de las contributivas, introduciendo el citado mecanismo de equidad intergeneracional de acuerdo con el componente 30, cumpliendo las recomendaciones del Plan del Pacto de Toledo. ¿Con esto qué quiere decir? Que la negociación entre sindicatos, patronal y gobierno se ha agotado hasta el último momento y no ha habido posible que los empresarios acompañaran en su situación al acuerdo que se firmó entre el gobierno y la patronal. Esta mañana leía un artículo, que lo tengo por aquí, en el cual nos dice que ya hasta Bruselas presiona a Garamendi para que pacte la reforma laboral y las pensiones desde Europa. Entonces, yo la pregunta que me hago es que un acuerdo como respuesta a lo rubricado el pasado mes de julio por gobierno, patronal y sindicatos sobre la necesidad de recomponer el consenso que el PP rompió en 2013 con su contrarreforma, garantizando la revalorización de las pensiones conforme al IPC y sustituyendo el factor de sostenibilidad. Si me permitís, voy a dar paso a Carlos Marín, que tiene que marcharse. Carlos, adelante, es tu momento. Perdonadme, pero es que tengo que salir de viaje y es una pena porque la verdad que el debate es súper interesante y más con los contertulios que tenemos que creo que son rivales dignos, muy dignos. Todos lo son, pero en este caso también. Vamos a ver, a Garamendi no le presiona Europa. Europa está presionando al gobierno. Europa no quiere que se derogue la reforma laboral, quiere que se modifique. Y nos lo ha dicho porque la COE, yo he sido el más crítico de los presidentes provinciales con Garamendi. Muy, muy crítico. De hecho, le dije que en algunos aspectos me parecía que no representaba a la pyme, a la micropyme y al autónomo. Y se lo he dicho personalmente en una reunión de presidentes provinciales de Castilla-La Mancha. Pero ahora Garamendi sí representa a la pyme, a la micropyme y al autónomo. Porque esto a quien está haciendo daño no se garantizan las pensiones, no se garantiza hacer bien los números, las garantizan con otro pacto de Toledo entre todos los partidos políticos porque las pensiones son sagradas. Estoy muy de acuerdo con Alfonsí, la hucha de las pensiones son sagradas y las tenemos que mantener entre todos porque el que ha trabajado, sea trabajador, autónomo o empresario, tiene derecho a cobrar su pensión porque se lo ha currado toda su vida y son sagradas. Y necesitamos otro pacto entre todos los partidos políticos. Y hablando del pacto de Toledo, cuando nosotros los empresarios de Castilla-La Mancha vamos a pactar a Toledo,
firmamos con sindicatos y firmamos con el gobierno. Y si nos hemos ido de un sitio, porque somos gente seria, es porque no se ha contado con nosotros. Y cuando alguien ha hecho ademán de moverse en alguno de los pactos que hemos hecho en Toledo, bien sea sindicatos o bien sea empresarios, el gobierno se ha encargado de hablar con nosotros, digo el gobierno regional, de hablar con nosotros, con empresarios y con sindicatos, para que se llegue a un acuerdo. Y los acuerdos que nosotros firmamos con los sindicatos en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha son acuerdos que no te dejan contento del todo ni te dejan triste del todo. Sales con una sensación diciendo, bueno, es la negociación y al final, pues oye, en esa negociación tengo que ceder, ellos tienen que ceder, pero en este caso es que no se ha querido escuchar a la parte empresarial, no se ha querido escuchar y no había voluntad. Parecía que es que quedaba muy bien dejar a los empresarios fuera de este pacto, porque si se hubiera negociado un poquito más, podíamos haber llegado a un acuerdo, pero el problema es que cuando ya se ve que no se quiere, no hay voluntad de hacerlo, que no se quiere pactar con nosotros, ni Garamendi, ni Ángel Nicolás, ni Carlos Marín se sentarían en una negociación en donde no los quieren. Yo me siento en las negociaciones con los sindicatos porque yo les necesito a ellos y ellos me necesitan a mí para firmar un acuerdo. Yo me refiero como empresario del transporte, en este caso, cualquiera de los convenios que firmamos, porque nos necesitamos mutuamente. Yo no puedo tener empresas sin trabajadores y mis trabajadores no pueden trabajar sin empresa. Y como sabemos que nos necesitamos y como somos pyme, micropyme, autónomo el 80% y sabemos que nuestro principal activo son nuestros trabajadores, si yo tengo trabajadores contentos en los que yo haya firmado un acuerdo, que a ellos les vaya bien, todos vamos a estar mejor y vamos a estar más a gusto. Y lo de las pensiones ocurre lo mismo, y con esto no se están garantizando las pensiones y nosotros queremos que se garanticen las pensiones porque queremos que nuestros trabajadores, nosotros, nuestros autónomos, cuando llegue la hora se puedan jubilar. Carlos, esa es la pregunta que te hace un oyente. Dice que diga usted si están garantizadas las pensiones en los próximos años. No la están. No la están, ni muchísimo menos, pero solo hay que hacer los números, El propio ministro ha dicho que se suben las cotizaciones de forma provisional durante 10 años y si tú haces los números no salen de ninguna de las maneras, no salen los números. Vamos a tener que hacer más esfuerzos, va a haber que recaudar otras cosas, va a haber que subir el IVA, va a haber que... Y ese no es el camino. ¿Cómo se pueden garantizar las pensiones en los próximos años? Garantizando que se generen puestos de trabajo, que se están generando, pero hay nubarrones en el horizonte. Es que no solo tenemos que subir... Mira, lo que menos nos duele muchas veces a los empresarios es subir los sueldos. Lo que más duele es cuando te sube la luz, te sube el gasoil, te suben los costes, te sube la furgoneta que tienes que comprar, te sube todo. Yo lo digo siempre. Yo en el transporte, cuando yo negocio con los sindicatos, siempre digo lo mismo. Si yo sé que mis trabajadores merecen más, pero es que yo no puedo pagar más. No puedo negociar más en ese convenio. No puedo negociarlo más. Y al final llegas a un acuerdo porque tienes que llegar a un acuerdo. Y es la subida menos dolorosa que tienes. Pero claro, si sube la luz, si sube el gasoil, si sube los componentes eléctricos y al final te sube la furgoneta o te sube lo que estás utilizando, te sube la materia prima, como está pasando en la construcción, al final es que la subida de costes termina arruinando a las empresas y no se va a poder generar puestos de trabajo y gracias a Dios lo estamos manteniendo y yo, Alfonsi, no he dicho que sea el gobierno el que tiene que generar esos puestos de trabajo, no. El trabajo que se tiene que generar tiene que ser en la empresa privada, porque es el trabajo de verdad que es riqueza y que se convierte en trabajo y que al final esas cotizaciones son las que nos garantizan nuestro sistema del bienestar, que es muy importante los trabajos públicos y lo son, y ya lo hemos visto durante la pandemia, y además cualquiera dice otra cosa que yo tengo una mujer maestra, ¿no? Pero independientemente de eso, es que no está garantizado, es que el problema es que con esta subida no está garantizado y lo veremos a la vuelta. Y veremos cómo va a haber que hacer otros esfuerzos porque no está garantizada la hucha de las pensiones. Y el ministro lo sabe y el gobierno lo sabe. Don Carlos Marín, sabemos que tienes que marcharte. Muchas gracias por tu intervención. Que se dé todo muy bien. Y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por contar siempre con nosotros y un abrazo para todos los contertulios. Don David García. Bueno, creo que tanto en las instituciones como, por así decirlo, a lo mejor quizás en las asociaciones, en los sillones, por así decirlo, y en parte de la sociedad se confunde muchos términos. Aquí ya no se lo he podido refutar, lo de que el autónomo es igual que yo soy autónomo, soy empresario. Hay que diferenciar. Yo en mi caso, voy a hablar en mi caso, habrá autónomos, conozco de autónomos que pagan su sello de autónomo alto, tiene muchos trabajadores y es considerado empresario. Yo soy autónomo cuando terminé esto. ¿Te consideras empresario? Yo no me considero empresario, ¿sabes por qué? Porque cuando yo terminé la carrera, el objetivo laboral que tengo
mientras llega tenía que trabajar. Pero a los efectos lo eres. No, tenía que trabajar. Estuve trabajando y las ofertas laborales que tenía eran ridículas. Muchas horas, pocas de alta y salario pues mínimo. Y dije, si he de ganar o he de perder, que por lo menos no tenga que aguantar a nadie. Personalmente. Entonces me considero... En el fondo eres empresario. Sí, no, pero Es empresa familiar, no, pero no, lo es. que se confunden los términos porque se quiere meter todo en un saco que no es como tal. Y eso viene a pasar muchas veces en todo. Pongo este ejemplo, como le pasó, por ejemplo, en las diferentes primarias que hacen los partidos, que no conocen cómo están las bases y luego gana el que no se esperan, y así un largo etcétera. Y se legisla a base de todos en el mismo saco. No es lo mismo el autónomo en Santa Cruz de Mudela, Almuradiel, El Viso, Torrenueva, Castellar, Torre de Juanabá, que uno en Valdepeñas, Puerto Llano, Ciudad Real. Porque mismamente solo por habitantes tiene más facilidad tiene más afluencia simplemente de gente. Por lo tanto, eso pasa no solo a la hora de legislar sobre empresas, pensiones, etcétera. También pasa a la hora de que invierta una institución, yo qué sé, la Diputación, la Junta, el Gobierno, que parece ser que no es suficiente llamarse de determinado nombre para que inviertan en determinados municipios, y siempre son en algunos siempre son los mismos. En fin, hay cosas que no se entienden porque siempre se pone el foco en general. Dice, viene a Castilla-La Mancha, yo qué sé, una empresa de 200 empleados. ¿Y dónde va? A Illescas. ¿Dónde tal? O sea, que siempre son los mismos puntos estratégicos o geográficos donde se benefician de determinados. Y mientras hay una España que se está muriendo. De hecho, ya se están juntando, que ha sido lo de la España vaciada. Por tanto, te quiero decir... Sí, pero no nos desviemos, David. No, lo que el desvío es decir que estamos enfocando el tema como si todo fuera un conjunto. Y hay que saber que el autónomo en un pueblo de 100 personas, o de 200, o de 3.000, o de 5.000, o de 4.000, no es lo mismo que el autónomo que tiene una tienda o un bar en un municipio de 30 o 60. El gran problema, lo acaba de decir Carlos Marín, es que no están garantizadas las pensiones en los próximos años. Ese es el gran problema. Porque te voy a decir una cosa, estén garantizadas por la hucha o por presupuestos generales, están garantizadas. Y te voy a decir por qué. Porque son muchos votos. Y a ningún político, ni a izquierdas ni a derechas, le interesa que... Pero cuando no haya, no hay, ¿no? Por otro lado lo sacarán, pero las pensiones estarán garantizadas, Manuel. seguro. Yo discrepo mucho que estén garantizadas. El Gobierno lo fía que hasta el 2029 van a estar, y yo creo que está muy equivocado. Es decir, bien ha dicho Manuel, se pasó de una hucha de 66.000 y pico millones a menos de 2.000 de los actuales. ¿Por qué? Pues muy sencillo, te voy a decir. De tu tiempo había una canción que decía: yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené. Aquí ha habido 3 gestores que no han gestionado bien. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de la Intervención General de la Seguridad Social. Mira, Zapatero tuvo un déficit estructural de 7.000 millones de euros en 2010 y en 2011. Pero en el 2008 y en el 2009 desvió, cosa que no se debería hacer, desvió hacia otras partidas excedentes que debían haber ido a la hucha de las pensiones. Y utilizó el Fondo de Reserva de las Pensiones españolas durante la crisis para paliar las necesidades que tenía el Estado. 2. Rajoy esquilmó la Seguridad Social. Se llevó, no se llevó, porque aquí nadie se llevó. Gastó 25.000 millones de euros. Y para paliar un poco eso que hizo, en el 2007 comenzó a conceder créditos a la Seguridad Social. En un año solamente concedía 10.000 millones. Aún así, le dejó a Pedro Sánchez 16.000 millones de euros del Fondo de Pensiones, de los cuales quedan menos de 2.000. Lo que no dice Pedro Sánchez es dónde están o en qué ha gastado los 13.000 millones que queda. Pedro Sánchez ha hecho todo lo mismo que lo demás. En 2007 el 45% lo tenía en deuda española, en deuda europea. Y ahora mismo el 92% lo tiene en bonos españoles. Cosa que no se debe hacer porque la hucha de pensiones se creó para estar ahí y para que se utilizasen las pensiones, no para ir cogiendo de aquí cuando yo necesite y metiendo de allí. Los 3
han tenido culpa de tal y como está hoy el sistema actual de las pensiones. Alfonsi Álvarez, con este acuerdo entre sindicatos y gobiernos se garantizan las pensiones en los próximos años. Yo creo que sí, y yo creo que a lo mejor hay que hacer más medidas aparte de esta, pero lo que no se puede hacer es decir, una medida no me gusta y me aparto de un pacto, porque lo que hay que luchar entre todos es porque realmente se garanticen el sistema de pensiones. Es verdad que hemos tenido malos gestores, pero vamos, lo que es indudable es que de 68.000 a 2.000 euros son muchos miles de millones de euros que se han gastado y se han desviado de manera errónea, ¿vale? A mi juicio, porque en el momento que tocan las pensiones están tocando a las personas mayores, están tocando a trabajadores que han tenido, como he dicho antes, que trabajar mucho para dejar ese fondo y esa hucha. Es importante decirles a los empresarios que el margen de beneficio de los salarios, porque están diciendo que esto va a destruir empleo, como he dicho antes, ¿vale? Que el margen de beneficio de los empresarios está muy por encima de la subida de los salarios. Cuando he dicho, Carlos, que lo que más le cuesta a un empresario es subir salarios, de hecho le cuesta tanto que y por muchas otras cosas están las pensiones hoy en día como están, que también es un tema importante que tenemos que valorar. No solamente que se garanticen las pensiones, sino que las pensiones que cobran ahora mismo los pensionistas sean suficientes para que puedan llegar a fin de mes y no tengamos pensionistas pobres ni trabajadores pobres. Tenemos que tomar varias alternativas, pero es importante ya lo que se ha dado en julio con la derogación del último acuerdo de pensiones y con este acuerdo de cambiar el factor de sostenibilidad por este mecanismo de equidad intergeneracional. Yo creo que se van dando pasos importantes para evitar errores pasados. Y creo que vamos en la buena dirección y por eso yo vuelvo a invitar a los empresarios a que se unan a esta negociación tan importante que está llevando el Gobierno central con los sindicatos, que creo que estamos siendo los únicos responsables en esta materia tan importante. Manuel Alarcos. Pues yo en cuanto a este tema tengo que decir que en el acuerdo que ha llegado recientemente el Gobierno con Esquerra Republicana, PNV y otros partidos más, pues ahí se ha roto ya una línea roja que era el tema de las auditorías por parte de los inspectores de Hacienda o del Tribunal de Cuentas. Entonces, una vez roto esto, ya esto va a ser, no va a ser un decreto ley, va a ser una ley que se va a debatir en el Parlamento y va a tener más fuerza. Y ya estaremos más tranquilos porque somos muchos los que pensamos que se han desviado fondos, no que hayan robado, no, o que se han llevado a paraísos fiscales, no, que se han desviado para otras partidas presupuestarias. Es lo que yo decía antes de los ayuntamientos. Si tú, un concejal, tiene una partida presupuestaria, la tiene y la sabe, y si ese concejal se desvía, pues el secretario llama y dice, ven tú para acá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te has gastado ya esto? Pero claro, pues eso es igual para el Gobierno. Entonces no podemos permitir que el ministro de turno o el presidente de turno coja y diga, ahora, pues aquí me falta, pues venga, de la hucha de las pensiones. No, señor. Eso tiene primero que hacer es una auditoría seria por parte de los inspectores de Hacienda o por parte del Tribunal de Cuentas. Eso tiene que hacerse así. Y luego en otro de los temas a los que han llegado a acuerdo, aparte de este tema de las auditorías, tiene cosas muy importantes. Yo no creo que vaya a ser un decreto ley, va a ser algo de rango superior. Otra cosa muy importante, que esto me afecta a mí directamente y a muchas personas más, es el tema de que en ese acuerdo que ha llegado para tratar el tema de las parejas de hecho, que eso es importantísimo. El tema de aquellas mujeres que, habiendo vivido 20 y hasta 30 y más años con un hombre, el hombre se muere y como no están casados se queda la posita sin nada. Ese tema lo van a tratar y es importantísimo. Ese tema me afecta a mí directamente. Y como me afecta a mí directamente, afectará, por supuesto, a muchísimos más. Yo tengo un caso de un amigo, no voy a decir lógicamente su nombre, que es el caso inverso a mí. La mujer era maestra y está con la pensión de la maestra. Él es viudo, en este caso es viudo. No ha sido una ruptura y luego una pareja hecha con otra mujer, no, sino que es viudo.
pero vive con una persona ya 12 años, que además se da el caso de que ni siquiera es española. Y entonces este hombre tiene un temor, tiene 80 y pico de años ya, y tiene un temor enorme porque le han dado ya 2 infartos, y tiene un temor el hombre de que se muera y le queda a la pobrecita mujer sin nada. Porque la mujer lleva trabajando en España 15 años ya, pero 15 años sin cotizaciones, que si limpiando a los viejecitos, que si de empleada de hogar, que si esas cosas. Y ese es el temor que tiene, porque como este hombre se muera, esa mujer se queda con una mano adelante y otra atrás. Y como esa mujer, hay miles de mujeres en España en este momento. Y ese tema es importante también tratarlo. Vamos a dar paso también a Alfonsi Álvarez, que me dicen que también tiene que marcharse. Alfonsi. Sí, me está pareciendo súper entretenida este debate, pero me tengo que ir. Tengo una reunión ahora mismo en el Ayuntamiento de La Solana, que tenemos ahí unas discrepancias con algunos temas y me tengo que ir. Sí me gustaría dejar resumido mi intervención diciendo que es importante este tema, que tenemos que estar sumando siempre todos los que representamos a los agentes sociales y que no me vale ninguna excusa por parte de los empresarios de que esto va a mermar el empleo o va a reducir la productividad. Ya he dado datos suficientes de que esto no es así en España y que tenemos que trabajar todos por un bien común, que es garantizar las pensiones de ahora y de futuro. Y en eso tenemos que estar y tenemos que ser responsables cuando nos sentamos en una mesa de que ese es el objetivo y no las ideologías. Y nada, y espero que me invitéis a próximos debates que son muy entretenidos y muy interesantes. Muchísimas gracias por tu intervención, Alfonsi, que tengas un buen día, secretaria general de la UGT. Dejo la palabra de Mariano. Mariano volverá a hablar después, si me permites, Mariano, me lo permites. Muchísimas gracias. Y nos vamos a hacer un receso, vamos a hacer un descanso, vamos a aprovechar para poder tomar queso Rocinante, que está riquísimo, y además uno especial que tenemos aquí encima de la mesa, pero volvemos en directo, Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y YouTube. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos de nuevo. La verdad es que hemos repuesto fuerzas, ¿no? Porque ese queso Rocinante sienta también a estas horas de la mañana, que evidentemente no pretendo dar envidia a nadie, que conste, ¿no? Pero es que está riquísimo, ¿no? Gracias por seguir ahí, tanto en Onda Cero Puerto Llano, en IMAX Televisión y en las redes sociales. Seguimos hablando de pensiones, no de acuerdos, estamos hablando de pensiones, dado que evidentemente el acuerdo sí se ha producido, obviamente, entre los sindicatos y el gobierno, pero no ha participado la patronal. Luego, de acuerdo, en fin, evidentemente yo creo que no ha habido acuerdo. Don Mariano Rodríguez se quedó con la palabra. Yo creo que, por ir un poco aclarando el tema, por mi parte, pienso que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos garantiza las pensiones de hoy y las de mañana. ¿Y por qué digo esto? Pues muy fácil, porque el objetivo del gobierno es claro: avanzar en el diálogo social, protegiendo el derecho a una pensión digna, velando por un equilibrio entre las generaciones. Este acuerdo está avanzando en una recuperación justa que llegue a todos y en la que nadie se quede atrás. Y ha recordado, y voy a recordarlo también yo, que hay iniciativas ya puestas en marcha por el Ejecutivo, como ha sido el ingreso mínimo vital, la subida del sueldo mínimo interprofesional, la subida del 3,7% a los empleados públicos o la cobertura durante la pandemia de los ERTES. Pero también es bueno recordar a los oyentes de nuestra tertulia cómo el Partido Popular en solo año y medio hicieron 30 subidas de impuestos. Revisaron 5 veces al alza el IRPF, 4 veces el impuesto de sociedades hacia arriba, 2 veces el IVA hacia abajo, 2 veces el IBI, renovaron el impuesto de patrimonio, subieron las tasas universitarias hasta un 50% y crearon 12 nuevas figuras tributarias. Eso porque, según
el fondo de pensiones se había perdido los 67.000 millones que había que recuperar. ¿Y por qué digo esto? Porque el Gobierno está negociando y el Gobierno yo sé que va a cumplir para garantizar el futuro, proteger las pensiones de los jóvenes a ver, y defender. ¿qué me dicen en WhatsApp? Me dicen, bueno, si está tan seguro usted de que hay pensiones, ¿por qué no se ha contado con los empresarios? Porque los empresarios, el reparto equitativo que ha hecho el Gobierno y los sindicatos no les ha interesado. ¿Por qué? Porque podía ser mitad y mitad, o sea, ese 0,6% podía haber sido el 0,3% de cada uno, pero la renta de los empresarios es muy superior a la renta que puede tener un trabajador. Y solidariamente el Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo que los empresarios no lo han respetado, en que paguen el 0,5% los empresarios y el 0,1%. Oiga, señores, que supone para el trabajador 2 euros al mes. Me siguen diciendo, parece mentira, pero España es el único país de Europa donde no se ponen de acuerdo nunca ni los políticos, ni los sindicatos, ni los empresarios. Ni se van a poner nunca en la vida, se van a poner de acuerdo, porque es que roben por su hegemonía. O sea, hoy día en España que los sindicatos y la patronal pueden llegar a un acuerdo es dificilísimo, dificilísimo. ¿Dónde se han puesto de acuerdo? En los ERTES. Se han puesto de acuerdo porque el Gobierno ha echado la carne al asador y la patronal no le queda más camino que apoyar eso. Y la prueba la tiene que gracias a eso España no estaría en la ruina, como algunos piensan y dicen que España está rota. No, oiga, España va mejorando día a día y pensemos ahora cuando vengan la nueva ayuda de Europa, España en el 2022 levante el vuelo y como dicen algunos, que parecen que algunos se alegran de que España va mal, pero que España en el 2022 irá mucho mejor que en el 2021. Antes de dar paso a mi querido Manuel Tabas, quiero saludar a Tani, que está en Bolaños, a Juan, que está en Bazán, y en Barcelona Eduard. Así que dice Eduard que le está gustando mucho el debate sobre las pensiones. Don Manuel Tabas. Vamos a ver, si todo lo que dice mi amigo Mariano de que subió el PP es cierto, y yo no lo dudo, mal hecho estaba, pero es que eso no justifica que lo haga el PSOE. Que vuelvo a repetir, que la subida de las cotizaciones es algo a largo plazo dentro de 2 años, pero que a corto plazo va a haber subida de impuestos, se va a tocar el IVA y se va a tocar el IRPF, porque no hay dinero. Y Europa nos mira con un ojo, pero con un ojo muy atento, porque el déficit de la Seguridad Social alcanza ya el 1,5% del Producto Interior Bruto, y eso lo tiene a Bruselas en un sinvivir. Y Bruselas lo que quiere es que haya un gran pacto nacional, incluidos empresarios, que los empresarios no se han ido porque sí, se han ido porque ven que las pensiones no están aseguradas su sostenibilidad y tampoco se garantiza la equidad intergeneracional, es decir, el Gobierno actual dice que hay pensiones hasta el 2029. Yo lo dudo. Ellos lo único que tienen en rojo... Bueno, sería una catástrofe sí, que no hubiera pensiones. Bueno, pero es que tienen en rojo el año 2030 y te lo digo por qué. Porque en ese tiempo se jubilan todos los baby boomers. Es decir, entonces entrará mucha gente en el sistema de financiación de pensiones y entonces no habrá dinero suficiente para pagar. ¿Qué se están poniendo? Parches. Ahora parece que los baby boomers tenemos la culpa de todo. Hace poco el ministro Escrivá ya quiso aumentar las cotizaciones a los baby boomers. Después, enseguida rectificó al día siguiente y dijo que como los toreros había tenido una mala tarde. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Trasladar al Estado parte de los gastos no contributivos. Pensiones de viudedad, es decir, las que no se cotizan porque no tiene suficiente tiempo y más. Y dice que con eso se va a ahorrar 7.000 millones. 4.000 en pagar gastos de funcionamiento, 2.000 en reducciones de cotizaciones y 1.000 millones en subvenciones de regímenes especiales. ¿Qué dicen los expertos? Que hacer eso lo único que haces es que traslada al Estado la deuda. Y al final volvemos a estar en las mismas. Tienes que coger el dinero que hay en la hucha de las pensiones para trasladarlo y pagar las deficiencias que tenga el Estado. Y eso es lo que han hecho todos los gobernantes de PSOE y del PP. Rectifico, Eduard no está en Barcelona, está en París. Nos está viendo desde la capital francesa, dado que, como saben ustedes, por streaming se nos ve en todo el mundo. David García. Bueno, invitaría a mis compañeros a que vieran ayer una intervención que hizo
secretario de organización, creo que es del PSOE de Castilla-La Mancha, en el Congreso de Diputados sobre los presupuestos. Quiere decir que, por no enrollarme mucho, para ver la diferencia que hay a la hora de gestionar unos 100.000 millones de euros con un gobierno o con otro. Estamos hablando que ahora van a recibir 140.000 millones, a pesar de que la derecha y la ultraderecha se recorrieron el Parlamento Europeo hablando mal de España. Porque para ellos ser constitucionalista no es nada más que aplicar el 155. Esa es mala política, ¿eh? Hablar mal del burro no se puede vender. Es llevar la banderita de España y intentar beneficiar presuntamente a sus amigos. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando decían la sanidad pública no es viable, pero siempre hay algún amiguito que se beneficia de la privatización o la pseudoprivatización. Cuando dicen que la educación pública no es de calidad, siempre hay detrás de los recortes algún amigo que se beneficia en algún colegio concertado o en algún colegio privado. Cuando dicen que las pensiones no van a ser suficientes, siempre habrá algún amigo con seguros privados que se beneficie. Porque hay que recordar que si es verdad, antes de que lo diga Manuel, que dirán, Manuel o cualquiera, que con Zapatero se congelaron las pensiones. Sí. Con Aznar, en épocas de bonanza, subieron las mínimas 13,5 y las máximas un 11,8. Con Rajoy, un 4,3 las mínimas y un 3,29 las máximas. Sin embargo, con Zapatero las pensiones subieron las mínimas un 53,65 y las máximas un 19,74. Creo que se permitió el lujo de poder congelarlas. Quiero decir que hay una diferencia a la hora de proceder. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que ser constitucionalista es asegurar un salario y una vida digna y unas pensiones dignas a lo que se han trabajado durante toda la vida. Eso es ser constitucionalista, no llevar la bandera en la pulsera. Que se vayan enterando en un poquito. Manuel Alarcos. Bueno, yo creo que desde 1963, que se hizo las bases de la seguridad social, yo creo que, y luego ya de ahí pasamos al Pacto de Toledo, no tenemos otra cosa entre medias, yo creo que amparándose en el artículo 41 de la Constitución, debemos de luchar porque se brinden las pensiones. Luego ya el tema de cómo se va a generar los fondos, eso ya se irá viendo en cada momento. Pero el blindaje de las pensiones en la Constitución y que adquieran rango de ley, creo que una ley tan importante como esta tendría que hacerse a través de una ley orgánica. Pero bueno, para eso están. Empezar a trabajar sobre este tema del blindaje de las pensiones en la Constitución, que sea la solución. Todo esto, luego a través de la Carta Europea y la aproximación, en la medida de lo posible, de que los pensionistas europeos, pues que sean lo más homogéneo posible. Que igual que vienen aquí ingleses y alemanes, pues que podamos ir nosotros alguna vez a Alemania o Inglaterra, que no estaría de más. Pero bueno, mientras eso se llega, que eso es un sueño, hay que decir que según la Carta Social Europea, esto es en cuanto a las mujeres, pues prevé que para el año 2030 el salario de las pensiones sean de 10.084 euros. Eso hoy por hoy es una utopía, porque si pensamos que la mujer tiene trabajos más precarios que el hombre, al tener trabajos más precarios que el hombre, no cotiza a la seguridad social el tiempo que el hombre y encima las bases de cotización se están ampliando a más años y, lógicamente, disminuye y son más pequeñas. Por las pobrecitas mujeres que están ahora trabajando en pésimas condiciones, cuando le llegue la hora de la jubilación, pues van a tener, por desgracia, unas pensiones muy pequeñas, a no ser que brindemos la pensión a la Constitución y se les haga justicia a las mujeres. En ese sentido, hay un nuevo WhatsApp que nos dice que no han hablado ustedes de que han ampliado los años de la cotización, con lo cual las pensiones van a disminuir. Lo iba a hablar ahora, efectivamente, lleva razón nuestro oyente que nos lo ha dicho. Hay tres cositas que levantan ampolla entre los pensionistas y entre los que vendrán a ser pensionistas. Uno es el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que se haga general.
se está pidiendo ya a los 70. Sí, pero es que habrá profesiones que te permitirá estar hasta los 70 o hasta los 75, porque la calidad de tu trabajo lo puedes hacer, y habrá otros trabajos donde a los 65 pues Sobre están todo más cascados con una trabajos nueva. físicos son imposibles. Efectivamente. Después el cálculo de las pensiones. Indudablemente esto levanta muchas ampollas. Hay quien dice que se tenía que hacer toda la vida laboral, otros que 25 años, otros que 75, otros que 15 y demás. Todo esto tienen un sin vivir a los pensionistas, porque todo esto les va a afectar. Y después, ¿por qué los planes de pensiones de los empresarios no se impulsa? ¿Por qué no se le da también una salida? Ahí tendríamos quizás una buena entrada. Y lo que tenía entrada es de que efectivamente mi amigo David me lee el pensamiento. Efectivamente, Zapatero congeló las pensiones. Eso está más cierto que nada. Bien, pero las congeló. Pero también... Se puede permitir el lujo, después de subirlas el doble, congelarlas. Sí, te voy a dar la razón. Pero que también he dicho que los tres, Zapatero, Rajoy y Sánchez, son malos gestores en cuanto a la lucha de las pensiones. Los tres han metido mano. Indudablemente hay uno que ha metido más mano y se ha aprovechado más. No te lo voy a discutir, pero es lo mismo, meter más mano o meter menos. Los tres han utilizado la sucha de las pensiones para cosas que no debían utilizarlas. La verdad es que el término y el verbo meter no es el más aplicado, pero bueno. Digamos que desviar la hucha de las pensiones sí. a fines Sí. del Estado que no deberían Eso es más correcto, utilizarse. don Manuel. David y después Mariano Sí, y... estamos hablando, y yo lo digo porque hay cosas que se van pasando por alto porque no tienen. Bueno, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo que las pensiones se iban a regularizar con el IPC, como se venía pidiendo hace ya muchos años, y cuando sea negativo, pues se mantendrá la última subida. No se subirá, pero tampoco se bajará. Sí. Por lo tanto, pero se van pasando cosas que, como dice Manuel, que los años 63, y ha saltado enseguida Manuel con Franco. Bueno, la seguridad social se hace en la Comisión de Reformas Sociales en 1883. Creo que Franco no estaba todavía. Y se institucionalizó en 1908. Por lo tanto, todavía no gobernaba Franco, a base de sangre. Las pensiones se crearon en la Segunda República dentro de las nuevas leyes laborales. Te quiero decir que siempre achacamos, y es que tengo un cuadro entero descargado de todas estas cosas que se van diciendo, que si creó una cosa, que si creó no sé cuál. Y evitamos decir la verdad. Por lo tanto, vamos a ser un poco más serios. O sea, que este gobierno se está equivocando en algunas cosas, no lo discuto. Que discrepo en algunas cosas, también. Que Escrivá, por ejemplo, no es el ministro que yo desearía para eso, pero es opinión personal, que no digo yo que no sea válido. Pero tampoco dijo que había que subir la jubilación, dijo que el que quisiera seguir trabajando podría seguir trabajando, pero aquel que no se podría jubilar. Partidario soy de que con 60 años una persona se debe jubilar. Depende de 60 años. Y si luego quiere seguir porque su trabajo se lo permita y quiera, podría seguir. Pero con 60 años hay determinados trabajos que no se pueden hacer ni desarrollar. El de camarero, desde luego, no, ¿verdad? No, el de camarero seguramente sí, pero seguramente un albañil con 60 años no pueda estar de rodillas todo el día poniendo piso o subiendo un tejado. Hay que ser sensato. Y un camarero yendo y viniendo. Bueno, pero camareros con 60 años yo los he visto con menos achaques. Que oye, que yo no voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero que te quiero decir que hay trabajos que necesitan más trabajo. Y para eso se necesita... ¿Hay consenso? Sí hay consenso, pero es que, por ejemplo, el Círculo de Empresarios está pidiendo que la edad media de jubilación sea 70 años, entre 68 y 72, por favor. Bueno, si es un trabajo intelectual, está bien. No, pero es que la cabeza también se cansa. Hay veces que duele la cabeza de leer, de estudiar, de estar pensando por las noches en el trabajo. Vamos a ser un poco... A ver, don Mariano. Yo creo que y le voy a dar la razón muchas cosas las que ha dicho David, porque yo sé que él es un historiador y todo eso se lo sabe de memoria, porque lo descarga y lo ve. Pero vamos, yo pienso que lo fundamental de esta ley es que con esta ley que quiere aprobar el gobierno, si no se adhiere con la patronal junto con los sindicatos, es porque te va a asegurar que esta ley, las pensiones, para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ese fondo de pensiones, del fondo de las pensiones, no se va a poder sacar para otro tema, lo va a blindar de tal manera que solamente sirva nada más que para el pago de las pensiones, nada más. Porque toda la vida que hemos tenido, llámese el gobierno que haya estado de turno, el fondo de pensiones, de las pensiones,
ha valido para pagar muchísimas cosas. Y ese fondo, claro, hay que mantenerlo. ¿Por qué hay que mantenerlo? Pues porque no ocurre como ocurre ahora mismo, como ha dicho Manuel, que no queda más que 2.000 millones y que el gobierno tenga que ir a préstamo para poder pagar hoy o mañana la paga del mes y la paga doble del mes de año. Hay que asegurarlo de una manera que con la nueva ley ese fondo no sea exclusivamente nada más que para pagar las pensiones. Y luego otro tema importante, porque se van a arreglar muchísimas cosas. No podemos permitir, como ahora estamos viendo, bancos que están jubilando a gente con 52 años, pagan. No, eso ya vamos a tener que demostrar ya al gobierno de que usted, ¿por qué va a prescindir de 5.000, 6.000 o 10.000 personas? ¿Por qué? Porque usted no puede hacer de que ahora usted va a despedir a 5.000 personas y que el trabajo que va a hacer las personas lo haga yo cuando vaya a ejercer cualquier acto a una sucursal bancaria. Moverme en el cajero, hacer la cuenta, quitar aquí, quitar ahí. Porque si voy al ventanillo, me van a cobrar 2 euros, que es lo que van a pagar los trabajadores por mantener las pensiones. Con Dice el WhatsApp, Mariano, ya llegará el Partido Popular y Vox y derogará los acuerdos del PSOE y Podemos. No, pero eso ya lo decía Montoro. Oiga, que caiga quien caiga, que luego ya vendremos nosotros que lo arreglaremos todo. Manuel. Entonces, por eso. La Constitución se acaba eso, se acaba ese miedo. Lo que debería estar bajo el paraguas de la Constitución. Claro. Efectivamente, asegurarlo, blindarlo. Tiene que estar blindado. Y no supeditado a los cambios políticos. Claro, es fundamental. Que es lo que se pide. Un pacto de Estado, efectivamente. Si tiene que hacerse poliorgánica, pues poliorgánica. Ya sé que es difícil, poliorgánica. Pero al menos por una mayoría. Manuel, si no se cogen el teléfono, el presidente del gobierno, el principal líder de la oposición, si ni se hablan en los actos oficiales a los que intervienen, ¿cómo van a llegar a un acuerdo? David. Es necesario, esto también es Ya lo necesario. sé. Esto también porque además... bueno, perdona, que no estoy en uso de la palabra. No, adelante. ¿Puedo hablar? Sí, Bueno, puedes. Es que hay una cuestión que hay que tocar forzosamente. Me preocupa muchísimo, como he dicho antes, el tema de las parejas de hecho, para que no se queden mujeres, las pobrecitas, sin nada. Pero hay que tener presente que muchos abuelos, y yo soy un caso de ellos, pues no solamente con nuestras pensiones nos mantenemos la abuelita y el abuelo, no. Sino la familia. En mi caso, he tenido que recoger una hija, que la pobrecita tiene, que como mío ahora hay muchos, tiene una deficiencia intelectual. Yo con la pensión que gano, que no es grande, pero para mi negrita y para mí tendría más que suficiente. Pero no, señor. Yo soñaba cuando estaba trabajando en hacer viajes, no viajes, porque yo de hacer viajes estoy harto, pero en haber hecho lo mismo, yo tenía en mente haber hecho lo mismo por placer que hice por obligación. Pues irme a Francia, irme a Alemania, irme a Rumanía, irme a América. Ahora a Venezuela con Isabel. Irme a Venezuela con Isabel, cosa que no puedo hacer. Y te quedas allí con Maduro. Maduro, si yo lo cogiera Maduro, a lo mejor se iba a enterar, le iba a decir algunas cosillas. Pero bueno, eso es lo que... Y eso es muy importante, porque estamos más de 1 millón de abueletes, que sois el sostenimiento que somos de padres de las familia. Sí, claro que sí. Somos padres de familia. Que yo con mis 72 años para 73... tengo las mismas obligaciones que un hombre de 30. Sí, señor. Y no voy a poder vivir mi vejez. Yo no tengo añoranzas por viajar. Ir a 41 años voy viajando, pues imagínate. Pero sí me gustaría de vez en cuando, ¿qué diría yo? Ir a Benidorm, no solamente a descargar harina, que yo he venido a descargar mucha harina en una panadería muy importante. Sino ir por el placer de estar en Benidorm. Irme a Calpe, no a cuidar a una señora mayor que me tuve que ir con mi hija, sino irme de vacaciones. Eso me gustaría, sí, y no lo voy a poder hacer nunca. A ver, que te contesta David. No, yo solo quería decir que sí es verdad que España, y sobre todo las mujeres, han sufrido mucho, sobre todo la desigualdad social. Porque si todos conocemos que antes el hombre trabajaba fuera, por regla general, muy poquitas eran las mujeres que una vez casadas podían trabajar fuera. Por lo tanto, es normal que ahora, normalmente hablamos de viudas y no de viudos, que cobran. Y entonces esas tenían que estar garantizadas, y de hecho están garantizadas, pero deberían de ser dignas, que en algunos casos, a Manuel le siente, ese es otro tema, ¿no? Aunque no le, las pensiones son dignas. Aunque le siente mal, yo recuerdo a mi abuela estar muy contenta, aunque se las congelara luego,
con Zapatero cuando se las subió el doble, porque eran miserables las pagas de viuda que se tenían. Por lo tanto, yo solo voy a decir una cosa. Me hace mucha gracia porque solo es como cuando hablan del cambio climático, pero acuden todos los políticos en jets privados o con un montón de coches que luego encima la culpa es nuestra. ¿Es necesario recortar para que sean necesarias las pensiones? Sí, quizás, pero no a la ciudadanía. Quizás en esos, no solo cargos, en esos puestos que se hacen en determinados sitios para coger algún voto más, por así decirlo, ayuntamientos, instituciones varios sillones, en el que algunas veces no son funcionarios, son trabajadores, y ahí están, pueblos que cada vez tienen. Yo voy a poner el ejemplo de algún pueblo que tenga muchos habitantes y de repente tiene pocos habitantes y siguen trabajando los mismos o más personas. Y siguen saliendo pues plazas de trabajo. Que me parece muy bien que haya algunas plazas, por ejemplo, los puntos de inclusión digital. Es algo nuevo para ayudar. Pues tiene que salir una plaza nueva. Pero si antes se necesitaban 3 personas para llevar las nóminas de un ayuntamiento, ahora no se necesitan 3 personas si hay menos gente. Por eso te quiero decir, ¿hay que recortar? Sí, pero lo que no se puede buscar es a cada uno un sillón y pensar que falta dinero. España tiene dinero para garantizar pensiones y para garantizar los servicios sociales y públicos de calidad. Pero si hay que... Pregunta, pero no se puede tener el pregunta para David. ¿Usted tendrá garantizada la pensión cuando se jubile? No, según todo indica, a lo mejor no, pero es que tampoco soy un visionario, no soy rapel. A mi padre le dijeron no eres rapel. A mi padre le dijeron que la tendría garantizada y fíjate, está para jubilarse, pero aún así está garantizada de momento. O sea que nunca se sabe lo que va a pasar. Si Dios quiere y no pasa nada, me quedan más de 30 años para jubilarme. Me queda todo. Porque tú no eres un baby por boomer. cualquier circunstancia que también puede pasar. Sin embargo, Manuel sí es un baby boomer. Y de los que tenemos la culpa de todo. De las pensiones. Mira, Los que estéis jubilados, ¿tenéis preocupación de que la pensión se os pueda menoscabar de alguna forma? Quizás en este tema, quien mejor lo pueda hablar sea Mariano, porque yo no cotizo con la Seguridad Social. Es decir, yo soy del 1,5 millones de españoles que tengo mi cotización como funcionario. Es decir, soy ajeno. Entonces, a mí si se me hizo una cotización aparte, yo todavía de lo que cobro, yo pago un 11, un 12% mensualmente de mi ESA. Es decir, que cuando decís, es que los trabajadores... no se te ocurra pagar. Es que los trabajadores aportamos a la hucha de las pensiones. No, y los que estamos jubilados también aportamos. Que eso se le olvida a mucha gente. Seguimos aportando mientras estamos vivos. Pero no sé si todo consiste en aumentar las cotizaciones. Draghi en Italia, por ejemplo, no va a aumentar las cotizaciones ni a sus trabajadores ni a sus empresarios. ¿Qué va a hacer Draghi? Ilústranos. Pues no lo sé. Pero cuando no las aumenta será porque no será necesario. Pues miremos esa política. A lo mejor esa política puede ser interesante. O a lo mejor no. Pero por eso, como no se sabe, tampoco puede decir que hay otra alternativa mejor. Mariano. Yo estoy jubilado y yo no tengo miedo a que me recorten las pensiones. Yo lo tengo muy claro de que las pensiones nuestras, lo único que tendrá es que un año subirá más, otro subirá menos, según el IPC. Pero yo no tengo miedo al tema de las pensiones. Y eso de que algunos preguntan, eso me que ha preguntado a David, ¿usted tiene asegurado el tema? Esa pregunta me la hacían a mí en el año 1981-82 con Suárez, cuando iba a cambiar, que entró legalizar en el Partido Comunista, y decían, bueno, estos van a venir, nos van a quitar las pensiones, van a desaparecer. 40 años llevamos de democracia y las pensiones, más o menos, dependen el color político, han subido, han bajado o se han revalorizado. Ojalá, y de aquí en adelante, como ha dicho Manolo, llegan a un consenso las partes entre el sindicato, patronal y gobierno, y que la nueva ley que pueda salir a flote de las pensiones sea unas pensiones donde el acuerdo se respete, no a nosotros como somos la época del baby boom, sino que cada año y cada vez que se jubila la gente tengan asegurado. A ver, le contestan a David de nuevo que en el bloque anterior habías dicho que sí estaban garantizadas las pensiones y ahora has dicho que no sabes. Fíjate qué bien te he dicho que las pensiones actualmente para los baby boomers estaban garantizadas porque son muchos votos. Pero ahora tú has dicho que con respecto a ti no. La mía, no lo sé. Pero yo sé que la de mi padre, por ejemplo, a lo mejor, o la de Manuel o la de Mariano están porque son muchos votos.
es el núcleo más importante de la sociedad. O sea, la pirámide está invertida. Manuel, ¿tú tienes miedo de que te toquen la pensión? Yo sí. Yo tengo muchísimo miedo de que me toquen las pensiones, no por mí, ya digo. Yo el otro día decía a una persona que estuvimos hablando, él tiene el problema de que es viudo y ese caso al revés, está cobrando... Sí, lo has contado antes, ese caso. Sí. Pero tiene miedo de dejar a su pobre mujer con la que está ahora totalmente descalza. Y a este hombre le da un infarto hoy y la mujer mañana está pidiéndole paseo. Pero eso es un caso concreto que también has expuesto. Y en el caso mío, que tú sabes que tengo a Lorencita, pues en el caso mío yo tengo que ocuparme de Lorencita hasta que muera yo y después habrá otro que tengan que hacer. Mi lucha es a ver si consigo hacer una paga de orfandad para ella. Pero es lo que he dicho antes. Yo con una pensión pequeña, que tengo una pensión de 1.200 euros, y eso, y lo que ha dicho Manuel, de los cuales me quitan 100 el Estado, que tela a un viejo quitarle 100 euros, que esa es otra. ¿Qué esa es otra? Garantizado toda tu vida. Toda mi vida. Quitarle 100 euros a un jubilado. Hombre, por Dios. Pero bueno, esto es ahí. Y sí me tengo muchísimo miedo, porque si yo... Me dicen que tengas la tranquilidad de que el Gobierno va a garantizar las pensiones para las parejas de hecho en igualdad de condiciones con los casados. Bueno, iba a decir una palabrota. Pero eso, y lo que sigue. Chapó. Muy bien, chapó. 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 Bueno, pues vamos avanzando entonces, ¿no? La inseguridad es propia también en estos tiempos, ¿no? Cuando hay, sobre todo, tanta controversia política que hace que no se pongan de acuerdo nunca. A mí lo que más me duele es eso, que no se pongan de acuerdo, ¿no? Sobre todo temas tan trascendentales y comunes y que sufrimos todos los españoles. Yo lo que veo es que el nivel de la política ha bajado a un nivel exagerado. Y quizás vuelvo a decir lo mismo. Comparto todo o las medidas que haga a nivel nacional el gobierno. No. Algunas discrepo y algunas me gustan más, otras me gustan menos. Pero hay que reconocer una cosa, que tampoco tenemos una oposición digna del país como es España. Es que estamos en lo sencillo. O sea, en esta vida hay que retratarse alguna vez. Y hay que ponerse de lado o no. Está muy claro. Pensiones, ¿sí? Sanidad y educación deberían ser intocables. Y el salario igual. O sea, es que son 4 pilares... Que gobierne quien gobierne, pero eso tiene que estar claro. Se defienden, punto. Esos tres pilares son fundamentales, pero claro, lo que siempre decimos, que para un gobierno socialista o socialdemócrata esos pilares son una inversión. Para el Partido Liberal, para los partidos liberales, no, es un negocio. Por eso nunca pueden llegar a ningún acuerdo. Esa es la clave. La clave es esa, que para los partidos liberales esas 3 patas son un negocio y para el socialismo eso es una inversión. Por eso cambia que gobierne uno o gobierne otro. Pues decir algo más que nos vamos, ¿eh? Que lo que has dicho tú, la política, el arte de la política es hacer posible lo imposible. ¿Y eso cómo se consigue? Con diálogo y consenso, nada más. La democracia que tenemos es estupenda, todos la queremos, pero también tiene su pega, que muchas veces se convierte en la dictadura de las mayorías absolutas. Y con eso tenemos que lidiar. David, 30 segundos. Yo solo voy a apuntillar lo que acaba de decir Mariano, lo de que para los liberales esos 3 pilares son negocios, pero hay que recordarles una cosa, que son 3 pilares que la Constitución garantiza. Así y el es. que no lo cumpla... Pero también garantiza un trabajo digno, también garantiza una casa... Claro, pero que cuando se debate en el Congreso esas cosas y PP y Vox se ponen en contra de de llegar a unas mejoras ahí, hay que recordarles que eso es tan inconstitucional, tan inconstitucional como el referéndum de Cataluña. Bueno, pues ya hemos llegado hasta el final en el día de hoy. Hemos hablado, espero que ustedes, señoras y señores, oyentes y televidentes, hayan podido sacar alguna conclusión. Nosotros hemos intentado que ustedes puedan ver las cosas con más claridad, pero recuerden que pensar les corresponde a ustedes, ¿eh? Pensar solo a ustedes. Don Manuel Tabas, gracias una vez más. Gracias a ti, me encanta que haya vuelto David porque ya se le echaba de menos. Don David García.
Mira, la Taberna del Moreno, donde se toman las mejores tapas de la provincia. Yo sé que Manuel me echa de menos porque al final le gusta que le dé un poquito de caña. Don Manuel Alarco, muchas gracias. Que sí, que yo también echo de menos a David. Me preguntaba qué le pasaba, que no venía. Bueno, hoy tenías que haber echado en falta también a doña Rosa y Sí, doña Isabel hoy- y doña Carmen, pero en fin, nos han abandonado. Rosa, y hay un artículo de Quintanilla que me ha encantado y le he escrito que Luego se lo dices en privado, tire para que la quieres mucho. Don Mariano Rodríguez, gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, señoras y señores, Maribel Martín, que está en el control de sonido, nos ha buscado una canción que habla de pensiones. Sorpresa. ¿Qué sonará? Con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Que sean felices, pásenlo bien y no se olviden que el bicho todavía no se ha ido. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo por cada y este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, aquí no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Y ahora quieren que curremos hasta el día del entierro y los jóvenes en paro o con indecentes sueldos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Queremos unas pensiones para vivir dignamente, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas de todo el mundo entero. Y queremos el derecho, los retiros decentes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y nos da por solución la privada de usureros que se largan con la pasta y te visto no me acuerdo. Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, no nos toquen las pensiones.